Hola a todos. En este vídeo voy a proceder a explicar los pronombres posesivos. Bien, los pronombres posesivos se declinan como si fuera un adjetivo de 3 terminaciones, es decir, como bonus bona bonum, con las terminaciones u, us, a, ¿de acuerdo? Todos se declinan como si fuera un adjetivo de 3 terminaciones, como si fuera bonus, bona, bonum. Y entonces tendríamos que los que indican la primera persona para singular sería meus, mea, meum, que significa mío. Vamos a verlo como adjetivo. Como adjetivo tendríamos liber meus est melior, que es fácil de traducir, sería mi libro es mejor. Mi libro es mejor. Otro ejemplo sería esto sería como adjetivo. Como pronombre, porque tenemos que en latín es como en castellano. En castellano tenemos, en español tenemos mío, o sea, los posesivos pueden ser tanto adjetivos como pronombres. En este caso, por ejemplo, mi libro es mejor. En castellano esto es un adjetivo porque va complementando a un sustantivo. Le da la característica de quién es el poseedor. ¿De acuerdo? Y entonces en latín ocurre lo mismo, solo que mientras que en español decimos mi libro es mejor, decimos mi, y eso es mío, decimos mío, que sería, se correspondería al pronombre, ese mío, por lo cual la palabra ya sería diferente. A ver si me explico. Si decimos mi libro, este mi es diferente a decir mío. De la misma manera que si decimos tu libro es mejor, ese tú sería diferente a la palabra tuyo. ¿Qué ocurre? Que tanto mío como tuyo son posesivos, pero son pronombres, mientras que mi y tú de tu libro serían posesivos, pero adjetivos. Vale, pues en latín no existe esta diferencia de palabras. Meus, mea, meum pueden ser tanto pronombres posesivos como adjetivos. Entonces, como pronombres tenemos, por ejemplo, el ejemplo este, meus est melior, que significa el mío es mejor. ¿Veis? Aquí este meus coinciden, pero uno va acompañando a un sustantivo, con lo cual hace la función de adjetivo, y el otro pues no va acompañando a ningún sustantivo, sino que él mismo es un pronombre. Él mismo es el sujeto de la oración. ¿De acuerdo? Vamos con otro ejemplo. Vamos a ver ahora la segunda persona de singular, que sería tus, tua, tuum, con dos s o con dos us, que diga tuum. Voy a escribirlo bien aquí entero, completo, tuum. Igual que tus es con dos u's, con tuum es lo mismo. Y se traduce como el tuyo o tú. Vamos a ver un ejemplo. Como adjetivo teníamos aquí un ejemplo que sería rosae tuae sunt pulchiores. Perdonad que escribe tan raro, pero me he perdido un ojo y veo un poco así y me mareo un poco. Rosae tuae sunt pulchiores, que significa tus rosas son más bellas. Son más bellas. Bien, este tuae
funciona como adjetivo ya que acompaña a un sustantivo que es rosae. ¿De acuerdo? Vamos a ver como pronombre. Tendríamos el ejemplo que sería tuae sunt pulquiores. Y a ver si adivináis cómo sería la traducción. Si esto es pronombre, este es el sujeto de este pronombre y este es el atributo. Sería las tuyas son más bellas. Ahora vamos con el tercer caso, que sería el pronombre que sería reflexivo, de la tercera persona reflexivo. Y sería sus, sua, sum. Como veis, se sigue declinando por el modelo del adjetivo de 3 terminaciones. Y significaría suyo. Bien, antes no me acordé de aclarar en los casos que vimos antes que cuando este pronombre va como adjetivo tiene que ir concertando en género, en número y en caso con el sustantivo al que acompaña. ¿De acuerdo? A ver si recordamos el ejemplo, lo voy a poner aquí arriba para que no lo perdamos de vista. En liber meus, por ejemplo, liber meus est melior. Es que se me olvidó antes decirlo y ahora me acabo de acordar y creo que es importante aclarar esto. Este meus, que teníamos claro que iba como adjetivo, incluso en el caso también que fuera liber tuus est melior, da igual, que es adjetivo, va concertando con este sustantivo y tiene que ir en el mismo caso, en el mismo género y en el mismo número. Es decir, liber sabemos que es un caso que es nominativo, sabemos que está en singular y sabemos que es masculino. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ¿cuál de estas tres formas, meus, mea, meum, escogemos? Pues escogemos la que esté en nominativo, la que esté en singular y la que esté en género masculino, que es meus. ¿De acuerdo? En el caso de las rosas, que habíamos puesto rosae, tuae, sunt pulquiores, rosae era el sujeto de sunt y va en nominativo, o sea, en caso nominativo, en número plural y en género femenino. Por eso habíamos escogido tuae, porque tuae era el nominativo plural femenino que le correspondía a ese sustantivo. Y en el caso de que sea pronombre, meus, est melior. Bueno, tenemos claro que este es un verbo copulativo, que este es el atributo y que este es el sujeto. Y como sujeto tiene que ir en caso nominativo. Sabemos que es el sujeto también, porque además de ir en caso nominativo está en singular, ya que el verbo está en singular, y el género pues lo sobreentendemos por el contexto, igual que lo sobreentendemos en una conversación en español. Bien, pues vamos a continuar después de este inciso con la tercera persona, que sería el reflexivo su, sua, sum. Bien, ¿qué significaría suyo? Pues lo tenemos como adjetivo. El ejemplo de imperator milites suos laudat. Que se traduciría: el general alaba a sus soldados. Vemos que laudat es el verbo, que está en singular, por lo tanto milites no puede ser el sujeto, porque aquí está en plural. La única palabra que está en nominativo singular sería imperator, que sería el sujeto, y milites suos, ya que laudat es un verbo transitivo, sería el complemento directo. Por lo tanto, suos, que es el adjetivo, va concertando con milites y tiene que coincidir, y coincide,
en género, en número y en caso con el, con el sustantivo al que acompaña. ¿Y cómo sería la traducción? La traducción sería: el general alaba a sus soldados. Este es el ejemplo como adjetivo. Vamos a poner ahora el ejemplo como pronombre. Como pronombre, imperator, imperator, suos laudat. Bien, pues aquí tenemos que sería el emperador, porque aquí imperator sigue siendo el sujeto y laudat sigue siendo el verbo y sigue siendo transitivo, pero ahora solo tenemos aquí una palabra, pero sabemos que puede ser también pronombre, a los suyos. Alaba, sí, alaba a los suyos. Bien, aquí tenemos eso, la primera persona, la segunda y la tercera, en el que el poseedor es uno. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en el primer caso teníamos que aquí en meus mea meum el poseedor es uno. ¿De acuerdo? Que es el yo. En tus tua tuum el poseedor es uno, que es el tú, el tuyo. Y en sus sua suum el poseedor es uno, que es él. ¿Qué pasa? Que aquí veis, pero aquí está en plural. Sí, vale, está en plural. Y también en rosae tuae, que veíamos en el caso número 2, eso está en plural, pero porque son las cosas poseídas. Cuando las cosas poseídas son varias, se utiliza el plural. Pero esos tres casos se utilizan cuando el poseedor es uno. O sea, en estos tres casos pondríamos que hay un solo poseedor. Un solo poseedor. Bueno, estoy atontada de todo, no sé escribir. Un solo poseedor y después una o más de una cosas poseídas. Como es solo un poseedor, según sea el poseedor, yo, tú o el otro, o él, se utilizará uno de estos tres casos, el primero, el segundo o el tercero. Depende de qué cantidad de cosas poseídas, si es una será en singular y será meus mea meum, y si son varias será en plural, que sería ya, ¿cómo sería? Sería mei, meae, mea. Imaginemos, por ejemplo, que queremos pasar esta oración de singular a plural, es decir, que sean varios los libros que yo poseo. Bueno, sabemos que liber viene de libri, que es un sustantivo de la segunda declinación. ¿Y cómo sería, si es la segunda declinación, cómo sería el nominativo plural? Pues sería libri. ¿Cómo sería entonces el adjetivo posesivo correspondiente en nominativo plural? Mei. Si esto es el sujeto y esto es el verbo copulativo y tiene que concertar, si pasa de singular a plural, ¿qué sería? Sunt y meliores. Libri mei sunt meliores. ¿De acuerdo? Bien.
Vamos ahora con los pronombres posesivos, pronombres adjetivos posesivos, en los que los poseedores son varias personas. Así que tenemos, por ejemplo, primero la primera persona de plural, que sería noster, nostra y nostrum. Como veis, también se declina por el modelo de los adjetivos de tres terminaciones, solo que en vez de ser us, a, sería er, como algunos adjetivos que hay en latín, a, Es decir, sería sustituir el us aquí por er. ¿De acuerdo? Como por ejemplo pulcher, pulcra, pulcrum, que sería un modelo para copiar. Bien. Tenemos el ejemplo como adjetivo, tenemos la oración equites nostri castra opugnaverunt. Bien. Tenemos que opugnaverunt es el verbo, ¿de acuerdo? Y que opugnaverunt es un verbo transitivo, por lo tanto le hace falta un complemento directo, que en este caso vienen aquí las palabras que nos quedan. La que está en primer lugar, que sería equites nostri, sería el sujeto, y castra sería el complemento directo, que estaría en género neutro y en plural. Este es un acusativo de plural en género neutro. Y entonces tenemos, como si la traducción sería: nuestros jinetes atacaron el campamento. Y aquí tenemos que este nostri, ya que equites es el sujeto que está en nominativo plural, nostri está en nominativo plural. ¿De acuerdo? Bien. Aquí es un posesivo en el que los poseedores son varias personas. Vamos a ver ahora como pronombre. Y tenemos nostri castra, nostri, castra, opugnaverunt. Bien, vemos que el verbo continúa siendo opugnaverunt, que continúa siendo transitivo, y castra continúa siendo el complemento directo de este verbo. Y nostri se ha convertido en el sujeto porque se ha convertido en pronombre, ya que no tiene un sustantivo al que completar. La traducción sería: los nuestros atacaron el campamento. ¿De acuerdo? Ahora vamos con la segunda persona de plural. En el que los poseedores son sois vosotros. Sería vester, vestra, vestrum. Como veis, también se declina como los adjetivos de tres terminaciones, solo que en vez de ser tipo bonus, bona, bonum, sería tipo pulcher, pulcra, pulcrum. Bien. Significa vuestro, y vamos a ver los ejemplos tanto como adjetivo como pronombre. Como adjetivo tenemos domus
vestra est altior, que sería est es el verbo copulativo y domus vestra sería el sujeto y altior sería el atributo. Bien. Recordad que domus era de la segunda declinación, siempre recalco esto en todos los vídeos, las excepciones que hay tanto en la primera declinación como en la segunda declinación de los sustantivos en cuanto al género. Recordad que domus, junto con otras dos palabras que eran domus, humus y rus, eran palabras de la segunda declinación, que recordad es la declinación oficialmente de los sustantivos que cuando acaban en us son masculinos y cuando acaban en son neutros, pero estas tres palabras, junto con los nombres de los árboles, eran palabras que, aunque se declinaban como si fueran un masculino, recordad que eran palabras femeninas. Por eso el adjetivo que ponemos aquí tiene la terminación a del femenino. ¿De acuerdo? Y es altior porque recordad que altior era el superlativo que se utilizaba, altior tanto masculino como femenino. No me digáis, es que no pone altiora. Atención, altiora sería si el sustantivo estuviese en neutro plural. ¿De acuerdo? Como no es el caso, sino que es femenino, se pone altior. Así que recordad que domus eran de las excepciones de la segunda declinación, que eran domus, humus, rus. ¿Qué más? Los nombres de los árboles, pues todas estas palabras, aunque se declinan como si fuera un sustantivo masculino de la segunda, en realidad son femeninas. Entonces cuando se les pone un adjetivo acompañando, ese adjetivo tiene que estar en género femenino. Bien, entonces centrándonos otra vez, como si la traducción sería: vuestra casa es más alta. Bien, vamos a ver el ejemplo como pronombre. Sería vestra est altior. De nuevo, vestra. Sabemos que se está refiriendo, porque como veis, las oraciones en las que ponemos de ejemplo como adjetivo y como pronombre son las mismas oraciones, solo que con variantes. En esta oración sabemos que estamos refiriéndonos a la domus, que es femenino, de manera que aquí en el pronombre tiene que estar como femenino. Y sería la traducción: la vuestra es más alta. ¿De acuerdo? Esto sería lo más básico en cuanto a los pronombres posesivos, tanto como pronombres como adjetivos. Os voy a poner ahora al final un enlace para un vídeo que complementaría este. Podría hacerlo todo seguido, pero como supongo que habrá estudiantes de latín, que veo que hay gente que lo consulta, que consulta mis vídeos, y que unos son estudiantes que ven por primera vez en su vida latín y otros que son estudiantes universitarios, pues digamos que si no eres estudiante universitario o un estudiante avanzado de latín o de bachillerato, te quedarías en este vídeo. Es decir, si eres estudiante de cuarto de la ESO, quédate en este vídeo, ¿de acuerdo? Si eres estudiante de bachillerato, de segundo de bachillerato ya, o universitario de latín, pues dale también clic al vídeo siguiente, ¿vale? Bien, gracias por ver mis vídeos y ya sabéis, podéis hacer comentarios y hacer peticiones. Últimamente estoy haciendo menos trabajo porque además de tener a un pariente enfermo, que bueno, ya falleció, me he operado de un ojo.
así que para no forzarlo, pues estoy intentando leer menos y andar menos con el ordenador, y entonces voy a ir más despacio haciendo las cosas, pero no he abandonado este trabajo, ¿vale? Pues nada, muchas gracias por vuestra paciencia y hasta el próximo vídeo.